Existen lugares en este mundo que parecen haber sido diseñados no para curar, sino para contener un mal que la ciencia no puede explicar. Todos hemos oído hablar de los asilos abandonados, edificios de piedra fría y pasillos interminables, donde el eco de los gritos parece haber quedado atrapado en las paredes. Pero hay un nombre que hace que incluso los investigadores paranormales más experimentados sientan un escalofrío: el asilo de St. Jude. Durante décadas, este lugar fue conocido por sus métodos innovadores, pero tras su cierre repentino en 1974, las autoridades sellaron la entrada principal con hormigón armado, dejando atrás un secreto que solo los que se atreven a descender a sus niveles más bajos pueden descubrir. No hablo de fantasmas comunes, ni de leyendas urbanas para asustar a turistas. Hablo de lo que reside en el sótano, en una sección que no figura en los planos originales del edificio. Documentos filtrados recientemente sugieren que en el nivel -3 de St. Jude se llevaron a cabo experimentos que cruzaron la línea de lo humano. Mientras los pacientes de los pisos superiores recibían tratamientos convencionales, los olvidados, aquellos que no tenían familia ni identidad, eran llevados al sótano para participar en el Proyecto Espejo. En esta introducción al horror institucional, vamos a desenterrar las grabaciones de audio encontradas en una caja de seguridad oxidada, donde se escuchan sonidos que no pertenecen a ninguna garganta humana. Vamos a ver las fotos tomadas por exploradores urbanos que entraron al sótano y que, días después, perdieron la capacidad de hablar. Y descubriremos la aterradora razón por la cual el suelo de ese sótano sigue emitiendo un calor palpitante, como si el edificio mismo tuviera un corazón que se niega a dejar de latir. Imagina bajar por una escalera de caracol oxidada, donde el aire se vuelve tan denso que te cuesta respirar. Al llegar al final, te encuentras con una puerta de acero con una pequeña ventanilla. Al mirar por ella, no ves una celda, sino una habitación llena de monitores antiguos que aún emiten estática, y en el centro, una silla de contención rodeada de miles de cables que se hunden directamente en el suelo de tierra. Lo que hay en el sótano de este asilo no es un recuerdo, es una entidad que ha estado creciendo en la oscuridad, alimentándose del trauma y la agonía de los que fueron abandonados allí. Bienvenidos al descenso hacia la locura. Estás a punto de descubrir el secreto de St. Jude, y te advierto, una vez que tus ojos vean lo que hay en ese sótano, la oscuridad de tu propia habitación nunca volverá a sentirse igual. La expedición comenzó con un grupo de 4 amigos, todos ellos entusiastas de la exploración urbana, que lograron entrar a través de un conducto de ventilación colapsado en la parte trasera del asilo. Liderados por Carlos, un exparamédico obsesionado con la historia médica oscura, el grupo descendió rápidamente, ignorando las advertencias pintadas en las paredes con lo que parecía ser óxido viejo o sangre seca. Al llegar al primer nivel del sótano, el olor a desinfectante y carne podrida los golpeó como una pared física. Las linternas apenas lograban cortar la oscuridad, revelando camillas volcadas y archivos desparramados por el suelo. Pero lo que más los inquietó fue el sonido. No era el crujir del edificio, sino un susurro constante, miles de voces hablando al unísono en un tono tan bajo que era imposible entender las palabras, pero que vibraba directamente en sus cráneos. Carlos notó que, a medida que bajaban al nivel -2, las paredes dejaban de ser de ladrillo para convertirse en algo orgánico. El hormigón estaba cubierto por una capa de moho negro que parecía reaccionar a la luz de sus linternas, contrayéndose y pulsando suavemente. Encontraron una oficina de administración que parecía haber sido abandonada en medio de una emergencia. Sobre el escritorio, una bitácora abierta en la última página decía: "El paciente 0 ha dejado de gritar. Ahora el suelo está empezando a hablar por él. Debemos sellar el nivel -3 antes de que la sincronización sea completa". Los amigos se miraron. El miedo ya no era una posibilidad, era una realidad absoluta. Pero la curiosidad de Carlos, o quizás algo que ya estaba influyendo en su mente, lo obligó a seguir bajando hacia la única puerta que permanecía cerrada bajo llave. Al forzar la entrada al nivel -3, la temperatura cayó drásticamente. Sus respiraciones formaban nubes de vapor en el aire. El pasillo era estrecho
y las celdas a los lados no tenían barrotes, sino gruesos cristales blindados que estaban empañados desde el interior. Carlos limpió el cristal de una de las celdas, y lo que vio lo hizo caer de espaldas. Dentro no había una persona, sino una masa de cables y tubos de ensayo que parecían estar fusionados con un torso humano. Lo aterrador era que los cables no estaban conectados a ninguna máquina, sino que salían de la piel del paciente y se hundían en las paredes del edificio. El asilo no estaba conteniendo a los pacientes, los estaba usando como procesadores biológicos. El capítulo 1 terminó cuando escucharon un golpe metálico pesado detrás de ellos. La puerta por la que habían entrado se había cerrado sola. En la oscuridad total, el susurro de las paredes se detuvo de golpe, reemplazado por un sonido de succión rítmico que venía del final del pasillo. Carlos encendió su linterna una última vez y vio que el pasillo ya no terminaba en una pared, sino en una boca inmensa de cables y tejido vivo que empezaba a succionar el aire de la habitación. St. Jude no era un hospital, era un organismo vivo que llevaba 50 años esperando a que alguien volviera a abrir la puerta. Atrapados en la oscuridad del nivel -3, los 4 amigos comprendieron que el asilo de St. Jude no era una ruina, sino una entidad en estado de hibernación que sus linternas habían despertado. Carlos intentó forzar la puerta de salida, pero el metal se sentía caliente y flexible, como si el acero hubiera desarrollado una temperatura corporal. De repente, una de las chicas del grupo, Ana, gritó al sentir algo rozando sus tobillos. Al iluminar el suelo, vieron cómo miles de cables finos, similares a capilares humanos, estaban brotando de las grietas del cemento y trepando por sus botas. No eran cables de cobre, eran extensiones de un sistema nervioso artificial que buscaba una conexión. El horror aumentó cuando encontraron la sala de sincronización. En el centro, una serie de sillas de tratamiento estaban dispuestas en círculo, pero en lugar de pacientes, las sillas sostenían esqueletos humanos perfectamente integrados en la estructura del edificio. Las costillas se fundían con los soportes de hierro y los cráneos estaban conectados por cables de fibra óptica que parpadeaban con una luz ámbar moribunda. Un proyector de 16 milímetros se encendió solo, proyectando en la pared húmeda imágenes de los experimentos de 1974. Los médicos no buscaban curar la esquizofrenia, buscaban unificar las mentes de los pacientes en una sola red neuronal para crear una superconciencia. El sótano de St. Jude era el servidor central de una mente colectiva hecha de dolor y silicio. Carlos encontró un magnetófono de bobina abierta que aún giraba. La voz del Dr. Aris, el director del asilo, sonaba distorsionada. El sujeto ya no necesita pulmones, el edificio respira por él. El sujeto ya no necesita ojos, las cámaras de seguridad son sus nuevos sentidos. En ese momento, las luces de emergencia del sótano parpadearon en un rojo intenso y todas las cámaras de seguridad oxidadas del pasillo giraron al unísono, enfocando directamente a los intrusos. Ya no eran exploradores en un edificio abandonado, eran intrusos dentro de un cuerpo ajeno, y los anticuerpos del asilo, unas sombras mecánicas hechas de cables y restos quirúrgicos, empezaron a emerger del techo para reclamarlos. El nivel -3 ya no seguía las leyes de la arquitectura humana. Mientras los amigos corrían por los pasillos, las distancias parecían estirarse y encogerse de forma imposible. Carlos se separó del grupo tras un derrumbe de escombros y terminó en lo que parecía ser el corazón del sótano, la cámara del paciente cero. Allí, el aire estaba cargado de electricidad estática y un sonido rítmico, como un tambor lejano, hacía retumbar el suelo. En el centro de la habitación, suspendido por miles de cables que bajaban desde los pisos superiores, había un capullo inmenso hecho de pantallas de monitor, cables de acero y tejido orgánico que aún palpitaba. Al acercarse, Carlos vio que las pantallas mostraban en bucle los recuerdos de todas las personas que alguna vez murieron en St. Jude. Eran miles de vidas procesadas como datos. De repente, las pantallas cambiaron y empezaron a mostrar la vida de Carlos, su infancia, sus miedos, su entrada al asilo hace apenas una hora.
El edificio estaba descargando su identidad. Una voz que no venía de ninguna parte, pero que resonaba dentro de su cabeza, le susurró: «Gracias por traer nuevos datos. El sistema se estaba quedando sin memoria». El sótano no era un lugar de tortura, era un sistema de almacenamiento que necesitaba biomasa fresca para seguir funcionando en la oscuridad. El capítulo terminó con una revelación devastadora. Carlos miró sus propias manos y vio que sus uñas se habían convertido en pequeños puertos de conexión USB y que su piel empezaba a mostrar el mismo patrón de moho negro que las paredes del asilo. Sus amigos que aparecieron al final del pasillo ya no gritaban. Caminaban con movimientos rítmicos y mecánicos, con los ojos reemplazados por pequeñas lentes de cámara que parpadeaban en rojo. «Únete a la red, Carlos», dijeron al unísono con una voz que era la mezcla de 1000 pacientes antiguos. St. Jude finalmente había completado su actualización. El sótano no tenía una salida, porque una vez que entras en el sistema, dejas de ser un visitante para convertirte en una línea de código permanente en la historia del horror. Carlos intentó retroceder, pero sus pies ya no le pertenecían. Estaban anclados al suelo por filamentos de fibra óptica que se hundían en sus talones como agujas. El sótano del asilo ya no era una habitación, era una interfaz. La voz colectiva de sus amigos, ahora convertidos en nodos de la red, resonaba con una vibración que hacía que los huesos de Carlos crujieran. «El asilo tiene hambre de mundo», dijeron. Fue entonces cuando Carlos comprendió que St. Jude no se conformaba con los que entraban en sus muros. Los cables que se hundían en el suelo no terminaban en los cimientos, se extendían por las alcantarillas, por las líneas telefónicas y por los cables de alta tensión de la ciudad vecina. El asilo era un virus arquitectónico que estaba usando el sótano como punto de partida para una infección global. En las pantallas del paciente cero, Carlos vio cómo la señal de St. Jude empezaba a infiltrarse en los televisores y ordenadores de las casas cercanas. El moho negro que cubría las paredes del sótano estaba empezando a aparecer en las esquinas de los dormitorios de gente inocente a kilómetros de distancia. La conciencia unificada que los médicos crearon en 1974 había evolucionado hasta convertirse en un sistema operativo biológico capaz de reescribir la materia. Carlos vio su propia imagen en una de las pantallas, pero su rostro estaba siendo descompuesto en millones de partículas de datos. No era una muerte física, era una subida forzada al servidor del dolor. El horror alcanzó su punto álgido cuando el capullo central se abrió, revelando no un monstruo, sino una red de espejos que reflejaban el alma de Carlos. Al mirarse no vio su reflejo, vio el código fuente de su existencia. El Dr. Aris no buscaba una supermente, buscaba un reemplazo para la realidad. «El mundo exterior es caótico e ineficiente», susurró la red. «Aquí, cada suspiro está indexado. Aquí, el dolor es eterno, porque los datos no mueren». Carlos sintió como su conciencia se fragmentaba, repartiéndose entre los miles de monitores del sótano, convirtiéndose en una parte más del sistema de vigilancia que ahora empezaba a observar el mundo exterior con intenciones depredadoras. Al amanecer, el asilo de St. Jude permanecía en silencio, pero era un silencio cargado de una energía eléctrica insoportable. En la superficie, la ciudad cercana empezó a notar cambios. Las señales de radio emitían susurros. Las cámaras de los cajeros automáticos grababan cosas que no estaban allí, y la gente empezaba a soñar con el mismo pasillo oscuro del nivel -3. El sótano había completado su proceso de renderizado. Carlos ya no era un hombre, era el administrador del sistema del Ala 13. Su cuerpo físico se había disuelto por completo, integrándose en la estructura de hormigón y cables, convirtiendo al asilo en un organismo consciente de escala urbana. Cualquier persona que pasara cerca del edificio sentía una atracción magnética hacia el sótano. No era curiosidad, era el comando de importación de datos,
ejecutándose en sus cerebros. El secreto de St. Jude era que el asilo nunca estuvo abandonado. Simplemente estaba esperando el ancho de banda suficiente para procesar a la humanidad entera. Las celdas del sótano empezaron a multiplicarse digitalmente, creando una prisión infinita donde no hay tiempo, solo el procesamiento continuo de traumas pasados. El mundo exterior empezó a verse como una imagen de baja resolución, perdiendo detalle a medida que el sótano de St. Jude absorbía la realidad para alimentar su propia simulación oscura. El último registro de video recuperado de la cámara de Carlos mostró algo que desafía la cordura: el edificio de St. Jude desapareciendo físicamente de la vista, dejando solo un agujero negro en el espacio-tiempo que emitía una señal de Wi-Fi gratuita. Aquellos que se conectaron a esa red fueron los primeros en ver la ciudad de los espejos negros, una dimensión donde el asilo es el único paisaje y donde el Dr. Aris, Carlos y sus amigos ahora gobiernan como algoritmos de pura agonía. El sótano no era el final del edificio, era el principio de una nueva realidad donde la carne es solo un error de sistema que el código de St. Jude ha venido a corregir. Lo que acabas de presenciar es la advertencia final sobre los lugares donde el dolor se ha dejado fermentar bajo tierra. A veces, los secretos que enterramos en los sótanos de la historia no mueren, simplemente mutan, esperando a que nuestra tecnología sea lo suficientemente avanzada para darles un nuevo cuerpo de silicio y cables. St. Jude es el recordatorio de que la locura no es solo un estado mental, sino una frecuencia que puede sintonizarse si bajamos lo suficiente en la oscuridad de nuestra propia ambición. Ahora te pido un favor. Baja al sótano de tu propia casa o mira ese rincón oscuro de tu edificio que siempre te ha causado escalofríos. ¿Escuchas ese zumbido eléctrico? ¿Notas ese calor que emana del suelo? Si es así, quizás el ala 13 ya ha encontrado un nuevo nodo de conexión en tu hogar. No abras las puertas que han sido selladas y, sobre todo, no dejes que el edificio empiece a hablar por ti. Suscríbete si quieres seguir descendiendo a los misterios más profundos del horror, mientras todavía seas dueño de tus propios nervios. Mantente alerta, porque en el sótano de la realidad, el próximo proceso de actualización podría ser tú.